Muy buenas noches a todos y bienvenidos al encuentro del miércoles. Hoy, miércoles 7 de la noche, hora de Nueva York. Como todos los miércoles, nos encontramos aquí presentándole a grandes personalidades del mundo de habla hispana. Esta noche tengo el gran placer de presentarles a un gran amigo que viene desde Chile, Pablo Morano, un canalizador que nos ha visitado en Nueva York en varias ocasiones y esta noche tengo el placer de presentarlo. Adelante, Pablo. Ahí estoy. Hola, Ernie, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué Buenas noches a tal? todos. ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Bien, se te escucha bajito. ¿Será por la Bajito. distancia donde estamos? Digo bajito. A ver, puede ser que estamos lejos. A ver, ¿por ahí se escucha mejor? Es un poco mejor, yo te aviso si Se no. escucha un poco mejor. Bueno, encantado de tenerte nuevamente. Espero tenerte en forma presencial en un futuro no muy lejano acá en Nueva York para reanudar nuestro encuentro que teníamos planeado antes de la pandemia. Sí, Así sería que interesante. te dejo entonces a cargo de la charla de esta noche. Bienvenidos y muchas gracias. Adiós. Gracias. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Veo un par de nombres conocidos por ahí. Adriana y Katia. Me suenan nombres conocidos de las veces que dimos vueltas por allá por Nueva York haciendo las clases. Y bueno, yo vengo a hablarles de canalización, pero a mí me gusta enfocar la canalización desde un punto de vista de la canalización como un mapa del mundo interno y el mapa de lo que vamos recorriendo en la vida y de lo que nos va pasando internamente. Ahora, ¿qué sucede? Que estamos en un momento donde de alguna manera tenemos un gran problema respecto a nuestro mundo interno. Y voy a generalizar un poco, pero la generalización va a servir como para que tengamos cierto punto de partida respecto de lo que quiero contarles. Y eso es porque lo más probable es que ustedes no sean de las personas de las que voy a hablar en un principio. Porque este gran problema que tenemos tiene relación con que estamos aislados de nuestro centro interno. O al menos nos cuesta entender qué es el centro interno, o nos cuesta saber y tener experiencias que nos lleven a encontrar ese lugar que está dentro de todos nosotros, que es la conexión con la espiritualidad profunda y real. Entonces, como estamos un poco aislados de eso, porque el mundo, en la forma, en la cultura en la que estamos hoy en día, aísla a las personas de ese centro interno. Podríamos decir que esto comienza desde cuando nosotros vemos la separación de ciencia y religión 300 años atrás y decimos la ciencia se va a enfocar en lo físico, la religión se va a enfocar en lo espiritual, pero resulta que en aquella separación también quedamos separados nosotros. Entonces, al quedar separados, es como que se hubiese construido un gran río entre medio de nuestra experiencia entre lo que es lo interno y lo externo. Y entonces empezamos solamente a mirar lo externo y poco a poco nos fuimos olvidando de lo interno. De nuevo, esta es una generalización como cultura en la que estamos metidos. Yo entiendo que si ustedes están aquí y tienen ganas de estar en algo como esto, o si conocen a Ernie, es porque probablemente algo del mundo interno conocen y algo de búsqueda por ese lugar también existe. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos pasa como cultura cuando el grupo global, colectivo, genera esta separación? Es que tendemos a no tener un propósito tan fijo, sino que estamos desconectados entonces y aislados, no solamente como personas de ese propósito, sino que nos aislamos también como grupo y como cultura de ese propósito. En ese camino,
en el que nos aislamos y no logramos mirar cuál es el propósito de nuestras vidas, lo que empieza a suceder es que el lugar de la trascendencia como grupo humano, llámese como ciudad, como país, como planeta completo, como una sola globalidad en el mundo, lo que empieza a suceder es que ese lugar de la trascendencia queda vacío y vacante, porque ese lugar sigue existiendo dentro de cada uno y de todos nosotros. Todos tenemos un lugar adentro que añora y anhela la trascendencia completa, que añora y anhela el contacto con lo divino. Entonces, cuando hay personas que sí toman aquello, el contacto se puede realizar fácilmente. Sin embargo, cuando hay personas que no lo toman, eso es lo que queda vacante. Y cuando una de estas cosas queda vacante adentro, cuando una parte de mi mapa yo no la miro o simplemente hago como que no existe o no la ocupo, empieza a desordenarse. Tal cual como en una casa, nosotros tenemos una habitación que no ocupamos o no le damos un fin a la habitación que termina pasando con ella la empezamos a llenar de cosas. O me quedaron unas cajas de un delivery ahí a la habitación que no tiene uso. Ah, tengo un colgador de ropa que ya no ocupo, lo boto. No, déjalo en la habitación que no tiene uso. Y vamos llenando esa habitación de otras cosas y nunca le dimos un propósito a esa habitación. Internamente nos pasa lo mismo. Si no ocupamos el lugar que tiene que ver con la trascendencia y con el contacto espiritual, lo que empieza a pasar es que empieza a ser ocupado por otras cosas. De alguna manera como que existe la posibilidad que algo más lo tome. Y ese algo más no es más que nosotros mismos, en la parte inconsciente, que lo que hace es ir usando la trascendencia, pero sin saber que la estamos ocupando. Entonces, a mí me gusta pensar que todos nosotros nacimos por una fuerza que era una pregunta que alguien se hizo en algún instante. O sea, alguien en el mundo se hizo una pregunta de cómo solucionar algo y de cómo podíamos hacer para crear algo en conjunto. Y esa pregunta trae la chispa divina de hacernos aparecer aquí a nosotros. Entonces, cada uno de ustedes es una respuesta a una pregunta que alguien se hizo. Puede que sea de su familia, como también puede que no sea de su familia. Y sin embargo, ahí está la pregunta hecha, realizada, y entonces la respuesta se realiza en un ser humano. Y ese es, de alguna forma, el propósito con el que nosotros venimos, la respuesta que le podemos dar al grupo, conjunto de personas que nosotros podemos llegar a traer. Que tiene que ver todo esto con la canalización. Ya voy para allá. Porque la canalización tiene que ver con cómo juntamos el mundo interno con el mundo externo. Entonces, cuando yo tengo este lugar interno sin usar, usualmente es porque no tengo claro cuál es la respuesta que yo traigo al mundo, cuál es el servicio que yo puedo entregar a otros, qué es lo que vengo o traigo para compartir con otras personas. Cuando me permito observarlo y mirarlo, ocupo mi lugar de trascendencia y ocupo el lugar que podríamos decir que tiene relación con la verdadera espiritualidad interna. Me doy cuenta de cuál es mi centro interno. Y desde ahí entonces puedo comenzar a tomar decisiones y realizar acciones en mi mundo enfocadas en aquel espacio interno que encontré. Aquella chispa divina que me doy cuenta que es la respuesta que yo traigo para compartir con otras personas. Cuando eso no está ocupado, porque simplemente lo desecho o nunca lo quise ver o nunca me lo dijeron, lo que empieza a suceder es que esa energía latente sigue estando allí y se va a mover aunque nosotros no la hagamos consciente. ¿Eso qué quiere decir? Que esa energía va a seguir estando en ese lugar, no se va a desaparecer, sigue siendo potencial, pero necesita moverse de todas maneras. Entonces, cuando yo esa energía no la muevo, no la tomo, no la hago propia, no la hago consciente, lo que empieza a pasar es que esa energía necesita sí o sí salir
y se proyecta afuera en otras cosas. Cosas a las que nosotros entonces, en vez de tomarla como divinidad interna, la empezamos a colocar como divinidades externas. Y el desafío que tenemos grande como cultura en este momento del tiempo es que hay tres cosas que yo llamo que son como tres usurpadores de esa energía interna, en las cuales proyectamos nuestra divinidad hacia afuera de maneras que no son sanas. Una de ellas es querer estar en el lado de los buenos, de los correctos. ¿Por qué? Porque nosotros de pequeños aprendimos a que tenemos que ser buenos. Para tener el favor de papá y mamá, tenemos que ser buenos niños. Entonces es muy natural que nosotros crezcamos pensando en que tenemos que ser buenos. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, llega un punto en el que nos empiezan a pasar cosas en la vida, donde nos damos cuenta que la vida no es ni tan blanca ni tan negra. No hay cosas ni tan buenas ni tan malas, sino que decisiones que voy tomando y que necesito tomar de vez en cuando, y que entonces a medida que las voy tomando, voy cayendo en espacios intermedios. No es todo ni bueno ni malo. Y sin embargo, cuando yo no tomo mi divinidad interna, la observo, la miro, la escucho, me hago consciente de esa divinidad interna, cuando no la tomo, ese espacio queda a merced de querer ser bueno. Y eso entonces puede transformarse, como les decía, en un usurpador de energía interna. La segunda que yo reconozco tiene que ver con intentar de que todo sea igual para todos. O sea, queremos la idea de todos somos uno, llevarla hacia afuera sin mirarla en el adentro. Adentro, desde el espíritu, todos venimos del mismo lugar, mismo Dios, misma divinidad, mismo espíritu. Pero cada alma es una manifestación distinta porque trae una respuesta a una pregunta distinta. Entonces, en el afuera vamos a tomar decisiones distintas. Ya el alma necesita tomar una decisión cuando encarna. Cuerpo femenino, cuerpo masculino. Eso es una decisión. Y así tenemos que tomar un montón de decisiones en el camino. Sin embargo, cuando nosotros intentamos replicar el que todo sea igual para todos, intentamos poner una idea de una ciencia falsa sobre las cosas. Esto es lo mismo que pasa con los medicamentos. Ningún medicamento le hace igual a todo el mundo. Por eso que se hacen estudios, ensayos largos y se sacan promedios y se tiene que buscar que haya cierto promedio de eficiencia y eficacia cuando un medicamento nuevo se pone a disposición. No todos reaccionamos 100% igual. Y sin embargo, hay una parte adentro de esta energía que tenemos que queremos hacer que eso sea replicable. ¿Pero por qué? Porque como no logramos ver el Dios interno, donde sí nos reconocemos como todos iguales, intentamos proyectarlo afuera y entonces queremos hacer que el mundo sea igual para todos. Y el mundo no puede ser igual para todos. Todos tenemos decisiones distintas, nacimos en lugares distintos, tenemos historias distintas y eso es absolutamente natural y es absolutamente sano que ocurra de esa manera. Somos seres humanos que tenemos, a Joseph Campbell le gustaba decir que nosotros tenemos un embarazo colectivo después de nacer. Somos el único mamífero que sale no listo, nace no listo para funcionar en el mundo. Necesitamos aprender un montón de cosas y de terceros que nos cuiden mientras crecemos y todo eso es de alguna manera un embarazo cultural, un embarazo colectivo en el que vamos aprendiendo cómo funciona el entorno en el que estamos. Y entonces no podemos replicarlo exactamente igual para todos. Tenemos diferencias. Y la tercera, para mí es cuando nosotros lo que hacemos es concentrarnos en el poder y en el obtener más que en el punto y el espacio en el que nosotros vamos compartiendo. Entonces, en vez de buscar poder adentro, buscamos el poder afuera. Como no encontramos nuestro centro de poder en el interior, hacemos cosas que nos lleven a tener poder en el exterior y buscamos que mientras más poder tengamos en el exterior, mejor. Sin embargo, nunca va a poder reemplazar el poder externo al poder interno.
Y por mucho que lo busquemos y por mucho que lo obtengamos y sintamos todo ese poder, si no lo encontramos en el interior, el poder va a seguir sintiéndose vacío si es que está en el exterior. Entonces vamos a buscar distintas formas de llenar y saciar esa idea de poder que tenemos proyectada y transferida a la afuera. La transferimos al dinero, a las cosas materiales, a las propiedades o quizás simplemente a tener poder sobre otras personas. Depende de cada uno cómo lo transfiere y su historia. Pero esa transferencia usualmente ocurre. Entonces, cuando nosotros no miramos el Dios interno, cuando no tenemos ese centro interno que tiene el lugar donde está más allá del bien y el mal, que tiene el lugar donde todos somos uno, sin separación, desde lo espiritual, en potencial, completos, y que tiene el poder de lo que soy, cuando no nos damos el trabajo de buscarlo siquiera, lo proyectamos afuera y lo tiramos encima de otras personas. Y ese es el gran desafío que tenemos hoy en cuanto a cultura con lo que estamos viviendo. Porque lo que estamos viviendo está haciendo que nosotros proyectemos hacia afuera toda nuestra dignidad. Ahora, en lo que yo he podido ver en los años que llevo enseñando canalización, es que mientras nosotros estemos con la intención y el deseo profundo del alma de buscar ese lugar, así no lo hayamos encontrado, la proyección no es tan fuerte. O sea, tengo algo de conciencia de lo que estoy haciendo. Entonces lo puedo mirar y puedo darme cuenta, ah, mi poder lo estoy proyectando sobre tal persona. El ser bueno lo estoy poniendo para seguir a tal persona o tal actividad. Ah, y el querer ser todos iguales, igual estoy intentando ponerlo sobre alguna otra persona. Y así, si yo tengo un poquito de conciencia, lo voy viendo. Ahora, ¿cuál es el desafío de esto? Que la forma en que uno puede trabajar con estas cosas para darse cuenta es a través de las historias. Y aquí es donde yo lo engancho con la canalización. Porque cuando nosotros canalizamos, lo que nosotros hacemos es ir sintonizándonos para conectarnos con el poder interno, con la voz del alma, con la voz que tiene el yo superior, el maestro interno. Son todos distintos, ¿sí? No me voy a meter en la diferencia exacta entre uno y otro ahora porque me voy a desviar un poco. Puede ser que después con preguntas nos metamos un poco en eso. Pero mientras tanto, para explicar lo que es canalización es ir a buscar ese poder, e ir a buscar el espacio que nos permita en la conexión conectarnos con nuestro poder, con nuestra alma, con nuestro yo superior, con nuestro maestro interno. Desde la psicología junguiana se hablaría de con la gran personalidad que tenemos adentro, con tal de que nos guíe en el camino de encontrar ese centro interno que vendría siendo el propósito que yo puedo compartir con las otras personas, el propósito de lo que puedo hacer en conjunto, porque somos seres humanos eminentemente creadores. Venimos aquí a este lugar a crear y sostener la creación y dentro de lo que podamos, además, la creación que ya está, mejorarla según nosotros vamos viendo que tengamos la capacidad de irla mejorando. Son esas tres cosas, básicamente, según yo. Eh, Ahora, en aquel espacio en el que nosotros entramos a canalizar, como les decía, está hecho de historias. En nuestra mente subconsciente, lo que hay son historias. Cuando nosotros nos deshacemos o nos desconectamos de esas historias, es cuando nos desconectamos del centro. Entonces, mientras hasta hace, pongámosle 40, 50 años atrás, mientras la religión católica era fuerte, teníamos una historia en común que era fuerte, que era la historia que nos daba el catolicismo, o la historia que le daba a cada uno la religión que traía. Pero había una historia que nos hilaba adentro y nos permitía entonces poder entender ciertas cosas siempre desde el filtro de esa historia. Cuando nosotros nos vamos dando cuenta que hay cosas en esa historia que no calzan y no encajan con las experiencias que empiezo a tener, por ejemplo, empiezo a tener sueños premonitorios y la iglesia me dice, no, eso no puede ser, no encaja. Entonces tengo que empezar a buscar soluciones distintas.
Cuando digo, no, es que yo veo cosas y tengo percepciones de gente dentro de mi casa y la iglesia me dice, no, usted está del psiquiátrico, no encaja mi historia de lo que me está pasando, de mi experiencia, con la historia que me están contando. Entonces necesito empezar a buscar historias distintas para poder enganchar en eso. Y parte importante del regalo que tenemos como seres humanos que vivimos en esta época del tiempo es que tenemos la posibilidad de tener historias propias, únicas dentro de nosotros, que antes nunca habíamos tenido la capacidad de tener, porque todas encajaba o tenía que encajarse forzosamente a la historia que la iglesia decía. Entonces ahora tenemos la capacidad de decir, sí, yo veo cosas, sí, yo siento, sí, yo puedo sanar con las manos, sí, yo puedo efectivamente canalizar a seres de otras dimensiones. Sí. Esas cosas antes no las podíamos decir. Ahora tenemos ese permiso. Sin embargo, lo que ha ido pasando es que así como hay personas que nos damos ese permiso, también hay personas que no se lo dan. Y ahí es donde está el tira y afloja de este momento del tiempo entre cuánto permiso nos damos para tener una historia interna que sea un mito propio de cómo yo llegué al lugar donde estoy y de cómo entonces comparto eso con otras personas. Una de las cosas que suele suceder cuando las personas canalizan espontáneamente, ¿sí? Sin ir a una clase todavía, sino que porque simplemente sentí que tengo que escribir algo o me están diciendo cosas, es que empiezan a responder una de dos preguntas, que es ¿cómo llegó mi alma a encarnar? O ¿cómo se creó el universo donde vivo? Si a ustedes alguna vez les pasó que empezaron a canalizar espontáneamente, revisen sus primeras canalizaciones o revisen cuáles son las primeras visiones que tuvieron y lo más probable es que encuentren que es una de esas dos preguntas la que se está respondiendo. Porque lo que hace el espíritu en su sabiduría infinita es entregarnos la capacidad y la posibilidad de que nosotros, en el instante en el que estamos, podamos ver la historia y el mito que necesitamos para funcionar en el espacio donde estamos, donde nacemos, donde estamos vivos. Cuando nosotros logramos hacer eso, tenemos un súper buen camino recorrido como para poder llegar a tener ese contacto con nuestro ser interno, con nuestro yo superior, con nuestra alma, con nuestro maestro interno. Como les decía, cuando queda ese vacío, nos aislamos de ese ser interno. Y cuando nos aislamos de ese ser interno, necesita mirarse afuera y proyectarse. Entonces quiero explicar un poquito cómo funciona la idea de la proyección para que lo entendamos mejor. Porque cuando nosotros canalizamos, lo que hacemos es recoger proyecciones también. Y al recoger proyecciones, lo que hacemos es poder ver al otro por lo que realmente es y no por lo que le estoy proyectando encima. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a ocupar aquí a alguien que tenga la cámara abierta como ejemplo para que lo entendamos. ¿Sí? Entonces veo a Merita ahí que está con la cámara abierta. Hola, Merita. Entonces, supongamos que Merita te parece de cara así a una jefa que yo tuve. Y la jefa que tuve en el trabajo era muy pesada. Era estricta, me hacía la vida imposible, me daba trabajo de más, era explotadora, todo lo que quieran. Entonces yo terminé cansado de esta jefa. Pongámosle Javiera a la jefa, ¿sí? Terminé cansado de Javiera porque Javiera era explotadora, no me dejaba tranquilo, me mandaba trabajo de más, me hacía llegar temprano, me hacía irme tarde. ¿Qué pasa? Yo tengo esa historia dentro. Entonces veo a Merita y qué es lo que hacemos automáticamente, simplemente por el hecho de cómo funciona nuestro cerebro en supervivencia, es que pone la historia que yo tengo con mi jefa Javiera sobre Merita. Y entonces cuando la veo, Merita de inmediato me cae mal. Uy, no, Merita no. ¿Qué hace eso? Me ahorra energía de tener que conocer a Merita, pero la proyección de la historia ya está puesta sobre ella.
Entonces, yo ya no tengo que conocerla. Ahorro energía. Eso es lo que el cerebro hace en su funcionamiento biológico, neurológico. Ahorra energía en no tener que conocer a Merita. ¿Sí? Es igual a mi jefa. Se ve igual, así que lo más probable es que actúe igual. ¿Sí? Eso es una proyección. Así, y eso lo hacemos tanto de manera consciente como de forma inconsciente. De manera consciente yo puedo verlo y decir, ah, es que se parece a mi jefa. Pero lo hacemos además a cada instante sin darnos cuenta de forma inconsciente. Entonces, no sé, vi a Aura y no me recuerda a nadie Aura, pero yo ya le puse una proyección encima igual, sin quererlo. Entonces, ¿qué pasa? No la conozco, no me doy el trabajo de conocerla. Cuando yo logro ir viendo esa historia que tengo adentro y la hago consciente, y esto es parte de lo que hace la canalización cuando yo empiezo a practicarla, me permite hacerme consciente de esa historia que tengo adentro guardada. Lo que empieza a suceder es que entonces yo no necesito proyectarla arriba de nadie. No necesito proyectar lo que no sé qué es arriba de Aura, ni tampoco necesito proyectar la historia de mi ex jefa Javiera arriba de Merita. Entonces puedo verla por lo que ella realmente es, no por lo que yo estoy proyectando que tengo en mi historia sobre ella. Del mismo modo ocurre entonces con la historia que yo tengo y mi relación interna con mi Dios interno. Si yo no lo he buscado, si yo no lo he visto, si yo no estoy haciendo nada por conectarme con él, mi Dios interno se va a colocar arriba de otra cosa que sienta que es lo suficientemente importante como para poder sostener esto que es Dios. Entonces, algunos lo van a poner frente a un maestro, otros lo van a poner frente a un profesor, otros lo van a poner en el papá o la mamá, otros lo van a poner en el jefe, pero hasta ahí estamos hablando de personas que son más o menos conscientes, ¿sí? Hasta la mamá y el papá. Pero cuando empezamos a ponerlo arriba al jefe, usualmente lo estamos haciendo de forma inconsciente. Y más inconsciente aún cuando empezamos a poner esa proyección en otras personas, que pueden ser partidos políticos, gobiernos, empresas, logos, y así, ¿sí? De repente uno siente como que, ay, es que a mí me gusta comprarme ropa solo de esa marca, porque esa marca es la que a mí me representa. Esa es la proyección puesta encima de la marca. Entonces, le puedo poner la proyección de Dios incluso a una marca o a una celebridad sin darme cuenta. Ah, no, es que J-Lo, claro, J-Lo es como una diosa. Y por eso es que agarran esa energía, porque esta es la otra parte de la proyección. El que recibe la proyección también mágicamente, si la acepta, esa energía la toma y la puede ocupar. Entonces, si yo, por ejemplo, creo que J-Lo es una diosa, ella acepta esa energía y la toma. Entonces, volvamos donde Merita y mi ex jefa. Y Merita tiene algo de ser estricta y pesada con alguna gente, porque le gusta que las cosas se hagan como a ella le gusta. En el momento que yo le cargo la proyección de mi jefa, ella la acepta. Y como la acepta, esa energía la puede tomar y ocupar. Obviamente en mi contra. Sin querer, y esto es lo importante de esto, es que esto lo hacemos sin darnos cuenta. O sea, es completamente inconsciente. Entonces, por ejemplo, para mí el expandir la conciencia es darme cuenta de este tipo de cosas. Cuando la hago y cuando acepto una proyección. Cuando me doy cuenta que estoy actuando así también, porque de alguna manera estoy aceptando lo que el otro está diciendo de mí. Ay, ¿por qué será que mi familia no me acepta? Bueno, probablemente algo estás permitiendo que se proyecte arriba tuyo. Entonces, cuando yo me doy cuenta de la historia que tengo adentro, y de nuevo, esto es para mí lo que hace la exploración de canalizar a través de ir practicando. Voy viendo esa historia y al ver la historia, la proyección se puede retirar. Ahora, la historia no necesita ser absolutamente tal cual como es la proyección. Puede ser como un cuento, puede ser como una novela, puede ser como el guión de una película, pero depende cómo le salga a uno la canalización. Podría ser una canción,
podría ser un cuadro. El punto está en traerlo a la conciencia, iluminar la conciencia a través de mirarla, y eso es lo que permite que estos dos mundos, el mundo interno y el mundo externo, puedan irse cosiendo uno con otro. Entonces, como que uno ocupa una aguja y un hilo, donde poco a poco va tendiendo puentes y no tiende un puente, va tendiendo muchos puentes con la aguja y con el hilo para que los dos mundos empiecen a juntarse. Ahora, cuando yo puedo juntar esos dos mundos, entonces la canalización empieza a transformarse en mi vida en un espacio en el que no necesito ya entrar en un estado de conciencia no ordinario para canalizar, sino que logro estar presente en el lugar donde estoy, conectado plenamente, para que esa conexión entonces me da cuenta de que los dos mundos están siempre completamente interconectados unos con otros. Entonces, lo que estoy viendo adentro se está siempre reflejando afuera. Y mientras más sea consciente de lo que está pasando adentro, voy casi pudiendo predecir lo que va pasando afuera. O me voy dando cuenta de las cosas que están ocurriendo por cómo estoy proyectando lo que tengo adentro hacia afuera. Y por eso creo yo que el gran desafío que tenemos ahora es darnos cuenta, y por eso decía que la generalización no tiene que ver quizás con ustedes que están aquí ahora, sino que con el público que está más allá de esto, con las personas que no están en un trabajo espiritual, en un camino o un desarrollo espiritual, sino que con las personas que tienen la posibilidad y la capacidad aún de comenzar a descubrirlo, porque esas personas están proyectando su Dios interno afuera en cosas que no van a ser capaces de sostener al Dios, al que están proyectando. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos poner la imagen de Dios interna en la vacuna, creyendo que la vacuna nos va a salvar y nos va a volver a la normalidad. Y si la vacuna no nos vuelve a la normalidad, no va a ser capaz de sostener esa imagen de Dios allá afuera. ¿Qué es lo que puede terminar pasando entonces? Nuestro punto interno se quiebra. Cuando yo intento poner mi imagen de Dios afuera en algo que no es capaz de sostenerla, esa energía se va a quebrar en mí de alguna forma. Hasta que yo no la acepte de vuelta y la haga propia, ese quebrarse puede traer de alguna manera ciertos desequilibrios que hagan que yo entre, por ejemplo, en una depresión o entre en lugares psicológicos que no sean muy beneficiosos para mí. Entonces, mientras más consciente pueda ser yo de dónde estoy proyectando mi Dios interno, más fácil lo voy a poder traer de vuelta y más fácil va a poder ser mi conexión con ese Dios interno. ¿Sí? Ahí dice Aura que tiene que irse. Ah, justo le toca la segunda vacuna. Bueno, buena suerte. Hablando de vacunas. Eh, ¿Alguna pregunta? O, ay, perdón. O comentario. Dele, yo no sé cómo abre puedes levantar la mano para que, o abrir el micrófono, no sé cómo Ernie abre los micrófonos, creo. Está con la Hola, yo mano no sé levantada. aquí dónde está la manito. ¿Se me escucha? Te escucho, Lisa. Sí. Ahora, Hola. cuando ya me doy cuenta de la proyección que estoy poniendo en alguien o en algo, en ese minuto, ¿qué hago? Porque el otro me va a proyectar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejar de enrolarme en ese personaje. Calma. Es cuando tú te das cuenta de que tú estás proyectando algo o que te están proyectando algo encima de ti. Cuando me lo proyectan, claro, no caer en ese juego, ¿no? Claro. Pero cuando yo me doy cuenta de lo que yo proyecto en el otro, ahí ¿qué quiebre hay que hacer para dejar de proyectar? Ahí lo que hay que hacer es hacerse consciente de la historia que uno está proyectando. O sea, por ejemplo, con el ejemplo que yo ponía con Merita, yo me hago consciente de que ella se parece a mi ex jefa. Entonces,
Cuando yo me empiezo a ser consciente, necesito dejar que la historia corra lo más posible, ¿sí? A veces, para que corra, yo necesito hablarlo con alguien e ir a contarle, uy, ¿sabes que llegó una señora a la charla que estaba dando, que era igual a mi ex jefa, para poder hacer el retiro? O si no tengo nadie con quien hablarlo, puede funcionar escribirlo también. Por eso todas estas cosas tipo journaling, de donde uno hace escritura respecto a cosas, sirven, porque te ayuda a ir retirando también esas proyecciones. La canalización es especialmente beneficiosa con las proyecciones que yo no tengo conciencia que las estoy haciendo, porque esas son las primeras que empiezan a aparecer en lo que yo empiezo a canalizar. Eh, por ejemplo, si yo tengo miedo y no soy consciente de que tengo miedo, cuando yo canalizo, entonces me van a aparecer palabras que me van a hacer notar y darme cuenta que tengo miedo. Y eso es parte de lo cuando uno dice, ay, pero canalizar tiene que ser todo bonito. Es bonito porque el proceso de darme cuenta y de mirar y traer luz a aquello es un proceso muy amoroso. Es un proceso de autocuidado y de amor propio gigantesco. Pero claro, en el camino puede ser que el maestro te diga, tienes miedo. Y es verdad. Y a uno no le parece muy bonito que le digan que tiene miedo, por ejemplo. No sé. Me levanta la mano ahí con la... ¿Puedes abrir el micrófono o cómo funciona? A ver. ¿Sabes abrirlo? Espera, que no te escucho. Está cerrado tu micrófono. A ver. Yo no te puedo abrir el micrófono acá. Si estás en una computadora, a la izquierda abajo está el micrófono. Ahí está. Ya. Buenas noches, Hola. Pablo. Estoy usando el computador de mi hijo, por eso tiene otro nombre, pero mi nombre es Janet. Hola. En el fondo, el poder está en nosotros. Y como tú dices, es que el poder no está afuera. No se lo podemos otorgar a nadie, porque ahí perdemos el poder, como tú dices. Siempre la respuesta de todo está en el interior nuestro. No hay otro lugar. Y yo te digo que a mí me llegan información, entonces es como de miedo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y yo me cuestiono, ¿realmente esto está pasando en este momento? No. ¿Pasará en un futuro? No lo sé. Yo solamente estoy viviendo esto. Entonces, si yo proyecto ese miedo, ya sea en que no quiero que alguien se enferme, que no quiero que pase algo malo, ¿me entiendes? En proyecciones como un accidente, que preocupaciones, que va a viajar, son puras proyecciones y somos co-creadores de eso. Y si nosotros no ponemos atención, eso se proyecta, eso es vibración. Y finalmente se puede producir. Yo te voy a contar algo que en realidad no lo he comentado mucho, pero creo que sería bueno hablar de ello. Yo ahora estoy acá en Estados Unidos, pero estaba en Chile, ¿no? Y yo después de muchos años volví a Chile y todos me decían en el momento en que llegué, oye, cuídate, ponele un bloqueador al volante. Mi hermano, yo te voy a comprar los pernos de las ruedas para que no te roben las ruedas. No te pongas ninguna joya, por favor, no sabes. Es que era tanto el miedo. Por todos lados estaban bombardeados de miedo. ¿Y qué pasó? Que un día tuve un accidente, me ocurrió algo, pero que tal vez no sería creíble lo que me pasó. Que me chocaron al llegar a una avenida importante y me chocó un automóvil que viró hacia la derecha en doble fila. Yo iba derecho. Entonces llegué, pero bueno, dije, en realidad el auto tiene seguro, no me voy a preocupar porque el auto se fue y no tenía dónde parar para ver mi auto, ¿no? No podía porque me iban a chocar. Entonces hasta que llegué al dealer, porque precisamente iba por un problema que tenía el vehículo. Y cuando llego al dealer, lo primero que hago es bajarme y mirar el auto. Y el auto
Es que te prometo, el auto no tenía nada, nada. Y yo viví esa experiencia, la viví. Me han pasado muchas cosas tremendamente extrañas. En medio del campo se me han aparecido personas, luces. Bueno, el asunto es que ahora lo que te quería contar es que, bueno, era tanto el miedo, ¿no? Tanto el miedo, pero yo llegué sin miedo a mi país. Pero fue tanto el miedo que empecé yo probablemente inconscientemente a crear, a proyectar ese miedo. ¿Y qué pasó? Que un día se enfermó mi madre y tuve que viajar a Santiago. Y estando allá cuidando a mi madre, mis dos hermanos volvieron, fueron a ver mi casa, mi gato, todo estaba perfecto. Mi vecina también. Y al día siguiente va la vecina a darle comida a mi gato y encuentra mi casa abierta y totalmente desvalijada. Me robaron todo, todo. Entonces me llama mi hermano, me dice, hermana, te pongo un lugar donde pueda hablar contigo porque no quiero que mi mamá sepa porque estaba pasando por un problema de estrés, ¿no? Entonces me voy a otro lado y me dice, hermana, te entraron a robar. Necesito que te vengas. Mi hijo va a la casa a ver a mi mamá y la va a cuidar. Necesito que maneje, pero con cuidado. Bueno, tomé mi auto. 2 horas me demoré en llegar y cuando llegué todavía no llegaban la policía. Me llevaron todo. Lo único que habían eran muebles, hasta la comida. Entonces, ahí hay un tipo de proyección, ¿te fijas? Tal vez yo lo tenía que vivir. Es una forma de dejar ir también, del apego a las cosas materiales. Claro, es una forma muy dura, muy fuerte, pero fíjate que lo supe tomar muy bien. Por una parte pensé, menos mal que no estaba ahí, que por el problema de salud yo viajé a otro lugar. Claro, sí. Cuando entró esta gente, porque entró en la madrugada, no de día. Así que así de graves son las proyecciones, por eso que no tengo computador, pero estoy planeando comprarme uno porque llegué hace muy poco, vine a ver a mis nietos y todo eso, que ha sido un regalo fenomenal. Me he recuperado sumamente rápido porque he cambiado mi pensamiento totalmente, totalmente. Cada vez que algo me llega y yo sé que es algo negativo y sé cómo está enunciado, lo puedo distinguir de dónde viene y es como una prueba que me está poniendo el universo a ver si he cambiado mi forma de pensar, si estoy proyectando miedo o no. Bueno, eso les quería compartir, pero yo sé evidentemente que está todo en el interior nuestro, identificar lo que llega. ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Es positivo? ¿Qué pienso yo de eso? ¿Qué opino en mi interior de eso que está llegando? ¿Es sano para mí? ¿Me hace bien? ¿Me produce miedo? Estoy proyectando fuera miedo y que puede afectar a otras personas también, inconscientemente. Gracias, Janet. Para mí hay una cosa clave, que hay una parte que uno puede hacer de manera consciente, así como tú dices. Que de alguna forma uno puede hacerse esas preguntas y darse cuenta a través de eso y frenarlas. Sin embargo, hay una parte de la historia que eventualmente va a estar en el inconsciente, que es como el dibujito ese del iceberg, que uno ve la punta y todo lo que hay abajo. Y el inconsciente siempre es más grande que el consciente. Entonces, siempre es necesario poder ir iluminando ese inconsciente poco a poco. Y eso implica verse en la habitación que uno dejó, que yo les decía al principio, que uno no le dio uso a la habitación y fue metiendo las cajas y todo lo que uno ocupa ahí adentro, ir a mirarla de vez en cuando, además del ejercicio como el que tú dices, porque creo que cuando uno va a mirar la habitación se encuentra con sorpresas, te encuentras no solamente con ideas en el inconsciente que no son beneficiosas, sino que te puedes topar igual con un montón de regalos. O sea, dices, uy, me di cuenta que aquí había guardado ese tocadisco que para mí era tan importante, que en algún momento alguien me dijo que era demasiado viejo, que ya no lo necesitaba, pero bueno, ahí está el tocadisco y yo lo quiero, sí me gusta, lo voy a recuperar. También hay ideas allí Serían como dentro. los archivos.
Claro, sí. También hay ideas adentro que son beneficiosas y que en algún momento yo guardé porque me dijeron que eran malas, que no servían, que eran viejas, que no eran correctas, o porque aprendí que no me funcionó también alguna vez, que también puede pasar, que haya sido que no me funcionó algo y entonces lo dejé de lado y ahí quedó. Así Sí. que, bueno, por eso a mí me gusta la canalización en ese sentido, me ayuda a mirar todo aquello que puedo haber dejado guardado incluso, que también puede ser beneficioso. Sí. Tengo, gracias Janet, mientras aparece otra manito levantada, alguien que quiera comentar, voy a leer la que tiene, lo que dice Giovanna en el chat. Dice, al canalizar solo voy a encontrar a mi maestro o con seres que yo no quiera encontrar. Ejemplos, seres que no son de luz. Perdón mi ignorancia. Esta es una buena pregunta que aparece siempre. A ver, no hay nada que sea bueno o malo al canalizar. Cuando canalizamos existen simplemente la conexión que hacemos, no le ponemos el filtro del bueno o el malo, el filtro del juicio encima. Eso implica que de vez en cuando tú te puedes topar con cosas que no te gusten. Sin embargo, en eso que no te gusta, siempre hay algo que te trae que es beneficioso. Y por eso te lo está mostrando, que por ejemplo puede ser el miedo. Darte cuenta que necesitas un poco de miedo a veces para algunas situaciones. Si no tuviésemos miedo, no tenemos el filtro del miedo, de repente haríamos cosas que no serían muy beneficiosas para nuestro cuerpo o para nuestra existencia en este mundo. Y la necesitamos también. Y de repente el personaje del miedo puede aparecer un poquito rudo, pero lo que está haciendo es trayéndote la bendición de que te frenes cuando necesitabas frenarte, por ejemplo. Eh, Más allá de eso, en todo caso, cuando nosotros canalizamos y sobre todo al aprender a canalizar, es muy importante, a mí me gusta decirlo así, esperar que a uno lo saquen a bailar. Es decir, no vamos a buscar al maestro que yo quiero, sino que espero que venga un maestro y ese es el maestro con el que bailo. ¿Por qué? Porque si no es nuestro ego y nuestra mente la que tiene una imagen de lo que le gustaría que fuese el maestro. Ay, pero es que yo quiero que sea como Saint Germain. Yo quiero que tenga esas características y resulta que viene otro que es distinto, ¿no? No tiene barba y es pelado. Yo quería un maestro que no fuese pelado. Entonces, ¿cómo? No sirve. El que te tocó es el maestro que uno tiene. Y uno no lo elige. Es al revés. Ellos nos eligen a nosotros. Así que, y en eso uno se topa con algunos que son más estrictos, otros más gentiles y así. Depende de lo que a uno le toque aprender. A mí me gusta partir siempre de la idea de que el alma tiene el recuerdo de ser el todo y de estar en el todo, en la no dualidad, de manera física y energética. Energética porque viene del espíritu, igual como venimos todos de allá donde no hay separación. Y física porque cuando estamos en el vientre de nuestra madre, cuando ella está embarazada de nosotros, estamos en una totalidad con ella. Y la sensación física es de que no hay dualidad, está todo ahí mismo. Está todo en la capacidad concreta siempre de esa única, donde no necesito ni siquiera llorar para comer. La alimentación está siempre conmigo en todo instante. Entonces, como el alma recuerda ser el todo, lo que hace es que genera situaciones y atrae situaciones a nuestra vida para que nosotros recordemos aquello de que somos el todo. Y eso implica integrar las cosas que fuimos dejando en el camino atrás rechazadas. O sea, lo que metimos en este cuarto, en esta habitación donde nosotros estábamos dejando las cajas que no nos servían, en los colgadores de ropa que no nos servían y todo lo demás. El alma quiere que eso se ocupe, el alma quiere que eso se complete y quiere que esa habitación sea útil para nosotros. Hola, Lu Eugenia. Qué bueno verte. ¿Cómo estás? Ay, pero le digo hola y se me apaga la cámara. Te dio pudor. Qué gusto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Ay, gusto en verlo. Me alegra mucho. Corrí bastante y casi que no llego. Bueno, algo se alcanza, algo se alcanza. Gracias. Gracias. Ahí tengo a Sara con veo a Sara que tiene la mano levantada. A ver. Hola, Sara.
¿Me escucha? Sí. Bueno, yo la verdad no sé mucho del tema, para nada, de hecho no sé nada. Pero entonces, la pregunta que te hicieron anteriormente de no hay bueno o malo, ¿cierto? Pero ¿dónde queda el tema de estas como lo que llamamos como almas en pena? Sí. Ajá. Que pues sí, que están como apegadas acá, no sé, a una casa, entonces que uno dice, no, es que en esa casa asustan porque eso, pues sí, ese espíritu está como apegado a eso, entonces quiere que la gente se vaya de su casa. Entonces me puedes como un poco explicar eso de que no hay bueno o malo y cómo uno debería canalizar esas almas que están como en pena y que no traen como ningún mensaje de luz. A ver, esa es como una de las ramas que tiene la canalización, por así decirlo. Y es una rama que no le ocurre a todo el mundo, sino que algo pasa con algunas personas que tienen más posibilidad o capacidad de esa conexión. Y la conexión con los muertos tiene usualmente dos cualidades. Una es de la que tú hablas, que es el que está en transición. Y las almas que están ahí son almas que no han hecho el proceso de desapegarse del ego durante la vida, ya sea porque no tenían una vida muy espiritual o porque nunca aprendieron a hacerlo o porque la muerte fue en circunstancias muy rápidas y entonces no hubo un proceso de desapego. Viste que cuando las personas están enfermas o algo, como que uno se prepara para, y esa preparación ayuda a que ese desapego suceda y el alma pueda transicionar mejor. Cuando eso no ocurre, quedan estas energías como esas almas que están ahí. Y entonces buscan ayuda. Y ahí es donde encuentran canalizadores, médiums o psíquicos, dependiendo cómo uno lo vea, que pueden darle ayuda como para que esa persona termine de hacer el proceso. Y usualmente tiene que ver con desapegarse de algo, alguna emoción, alguna persona. Por eso es que piden ayuda de despídete, quiero despedirme de alguien. Tiene como ese tipo de energía, usualmente. ¿Sí? Esa es una cosa. Y la otra es cuando uno se encuentra con un alma de una persona que ya trasciende y de alguna forma aprobó el curso en esta dimensión y está en otra dimensión. Algunos de esos que son los que están más avanzados son los maestros ascendidos, pero tienes hartas dimensiones más entre medio de personas que no son maestros ascendidos, pero que sí aprobaron cursos acá, y por lo tanto pasan a una siguiente dimensión, con las cuales también puedes conectarte. Entonces tiene su parte que es muy bonita como esa, y tienes la otra que es menos bonita, pero es menos bonita porque en realidad esas almas no saben lo que les pasó. Entonces están perdidas y eso genera esa, por así decirlo, baja frecuencia. Pero como baja frecuencia es lo mismo que si te encuentras con una persona que está en la calle, que no tiene dónde vivir y duerme en la calle, que uno siente como que, uy, qué feo el olor que tienen porque no se bañan, porque no tienen dónde bañarse. Con las almas que están en esos espacios pasa un poco lo mismo. Nosotros tendemos a rechazarlas porque están en esa frecuencia donde nosotros no las reconocemos como iguales, pero es porque están en la frecuencia de la necesidad de cerrar un ciclo y eso las atormenta y entonces las sentimos como si fuesen almas en pena, pero en realidad lo que están buscando es llamar la atención de alguien que los pueda ayudar a generar el cambio de estado en el nivel de conciencia donde están. Entonces, claro, tú en canalización podrías pillarte con eso. En mi experiencia, dentro de los ya miles de personas que han estudiado conmigo, a quienes les pasa eso, ya lo traen desde muy pequeños o traen una rama familiar donde ese contacto existe de antes. Es que nosotros les ayudamos a tener confianza, a poder ayudarlos en el proceso de escucharlos y transicionar, más que alguien que nunca ha canalizado llegue y se conecte con ellos. Eso no nos ha pasado nunca. Y los que se conectan con ellos son personas que ya venían con esto y cuando llegan a una clase mía aprenden a manejarlo y a poder funcionar con eso, sin susto, sin miedo. Ok, vale, gracias. ¿No quedó otra pregunta por ahí? No, o sea, como que, o sea, tengo como dudas de lo que me sucedía, no sé, cuando estaba en la adolescencia, que
como que no me podía dormir tranquila porque siempre que cerraba los ojos sentía como una presencia que me estaba como molestando, pero siempre me hacía daño. Pero eso son otras cosas. ¿Viste? Por eso yo decía que queda otra pregunta por ahí. Eh, Pasa que cuando, sobre todo pasa en la adolescencia, cuando empiezan a haber ajustes en lo que tiene que ver con la energía sexual, cuando se empieza a instalar la energía sexual, la cantidad de energía que entra en el ser humano es muy fuerte, muy, 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 muy fuerte. Entonces, no todas las personas la logran sintetizar y canalizar adentro de uno a la velocidad que viene. Hay personas que logran hacerlo y otras personas a las que les cuesta más. A veces porque les pasó algo, a veces porque tienen miedo, a veces porque simplemente el desarrollo energético de la persona no va a la par de la instalación de esa energía. Entonces, suele pasar que cuando esa energía no está no está a la misma velocidad de lo que baja, de lo que yo puedo sostener, esa energía está como rebosada, rebalsada en las noches sobre todo. Y entonces empiezo a tener sensaciones de que fuese una energía externa, pero en realidad no es una energía externa, es una energía interna tuya que está sobrepasada. Y la sensación de cómo la mente la traduce es de que un ser quiere entrar en mí, o quiere tomarme, o quiere ver, o me mira, o no. Pero es porque, claro, efectivamente tiene que ver con energía de potencial sexual que está intentando entrar en uno y que uno no está completamente a la par de la velocidad con la que está despertándose hormonalmente, con la que la puede sostener. No sé si me explico. Sí, o sea, sí, pero es que también me acuerdo que en ese tiempo tenía un primo que estaba chiquitico, como 2 años o algo así, y él mencionó como que veía a un señor en ese, pues donde yo vivía. Claro, Entonces, porque los niños chiquitos como hasta los 4 o 5 años no tienen el filtro de la luz energética, ujú, ven todo, no tienen simplemente, a ver, tienen los sentidos no tienen los sentidos sintonizados como nosotros para esta dimensión solamente. A medida que nosotros vamos creciendo, hasta como los 5 años, aprendemos a sintonizar los sentidos para esta dimensión. O sea, para que los ojos vean las cosas físicas, para que el tacto sienta las cosas que son físicas, los oídos escuchen sonidos que tengan un golpe en alguna parte. Todo eso es un proceso que dura los primeros 5 años. Entonces, esa energía que se ve que se mueve, o sea, se mueve efectivamente alrededor tuyo, se mueve en la casa donde tú estás. Yo esto lo he visto, por ejemplo, de personas que han tenido, dicen, hay alguien en la casa, hacen una limpia, hacen un saumerio, se baja un tiempo y después vuelve a aparecer de nuevo. Y resulta que mueves a la persona, al adolescente de la casa, y la energía se fue. Y de repente le apareció de nuevo al adolescente en la otra casa. Y es porque la energía es de la persona, no es de la casa, no es del lugar. Entonces, esa energía que se mueve, el niño igual lo puede asociar como una sombra, pero no le logras ver cara, no le logras ver forma exactamente, sino que está allí energéticamente porque está dando vuelta alrededor de uno. Si tienes más adolescentes en conjunto en la casa, usualmente es más fuerte. Entonces ok, puedes ver más cosas. Ahora, esto podría pasarle igual a una persona más adulta que tenga, por ejemplo, un despertar sexual en algún momento más adelante o que tenga una cosa con la energía de ese tipo también más adelante en la vida. O sea, suponte tú una persona que a los 30 años es virgen y resulta que recién, primera vez que pierde la virginidad, esa misma energía también podría volver a aparecer y podría volver a verla y decir, vuelve a aparecer este ser que, claro, ¿por qué? Porque estoy descubriendo algo que tiene relación con el mismo movimiento energético. ok. ¿Sí? Espérate, Ahora, ujú, esto es importante. Esto no es ni bueno ni malo. ¿Sí? O sea, esto y no significa absolutamente nada de que hay algo malo con la persona que la tiene. No, es algo que sucede. Es así, es parte del proceso. No siempre vamos a la misma velocidad en lo que el cuerpo es capaz de sostener de energía con el potencial que tenemos. Y esto también pasa espiritualmente hablando con el desarrollo espiritual de nosotros como personas, como seres, como sanadores, como maestros. De repente viene una energía que tiene el potencial de sanar súper fuerte
Yo no soy capaz de sostenerla y también puede que la vea afuera como si fuese una energía que me quiere invadir o que me quiere poseer o que me quiere tomar pero es la manera en que la mente empieza a traducir esa energía que se acerca, que yo no soy capaz de sostener todavía. Entonces, cuando yo, por ejemplo, trabajo, ay, le pego mucho a esto hoy día, no sé si se molesta cuando le pego. Cuando yo trabajo en enjuiciar menos, en encontrar mi poder interno, cuando viene la energía, yo estoy más preparado para poder sostenerla. Y eso va dando frutos de entonces, cuando viene esta energía de sanación que yo soy capaz de sostener, efectivamente la puedo sostener, la puedo encarnar y la puedo poner al servicio. Pero si yo no soy capaz de sostenerla, no la puedo poner al servicio. Puedo tener el potencial, pero mi vehículo físico, psicológico, no está listo para sostenerla. Y esto es algo, como te decía, es normal, no es malo, no significa absolutamente nada en particular, pero son movimientos de energías que pasan. Entonces, por ejemplo, si tú intentaras canalizar aquellas energías, podrías hacerlo y te darían el mensaje que te están dando. Entonces, o que necesitas tú escuchar. Y te diría, sí, tú tienes la capacidad de sanar, pero tienes que prepararte. Si fuese con la energía sexual, te diría, tienes la capacidad del placer, tienes la capacidad de disfrutar, y sería lo mismo. Y sería el mensaje que esa energía te puede dar si tú te conectaras con ella, por ejemplo. Ok. Entiendo. Ya, la última pregunta. O sea, esta energía es como tan fuerte que uno crea que puede hacer como cosas físicas. O sea, no sé, Sí. por ejemplo, sí, o sea, porque a mi abuela, digamos, no sé, le prendían y le apagaban la luz. Sí, Un día estábamos hablando y se toteó un vaso de la nada y cosas así raras. sí, sí. Ok. Yo conocí a una persona que cuando entraba como en esos movimientos energéticos rompía cristales. Y a mí, yo me di cuenta que a mí me pasa cuando yo entro en esos movimientos energéticos emocionales donde estoy a dispar, las aguas en la casa algo les pasa, a las cañerías, los desagües o la agua. Entonces se me generan filtraciones, se me generan roturas de cañerías. Y me di cuenta porque me empezaba a pasar que cuando hacía los viajes para hacer clases, 3 de la mañana en la habitación del hotel donde estaba, corría a la ducha. Sí, y se apagaba. Raro. Y después, no sé, 3 meses después, en otro viaje, en otro lugar, pasaba lo mismo. 3 de la mañana, corría a la ducha y se cortaba. Y me empecé a dar cuenta que eran justos momentos en los que yo estaba emocionalmente muy movido y con temas de este tipo de desfase entre visiones de potencial, de cosas que me podían pasar y de yo no poder sostenerlas o no poder hacerlas. Y me empecé a dar cuenta que en las casas también me pasa lo mismo. Entonces, no sé, se rompen las cañerías, se rompen los lavaplatos, se rompen los lavamanos, algo pasa todo con el agua. Tanto así que me pasó una vez, es muy cochino, no lo voy a contar. Pero Ya me así, imagino. en un primer piso de un edificio, sí, así, sí, Oh, ok. a ese nivel. Entonces sí puede pasar que la energía termina siendo física, porque, a ver, toda energía que está toda energía divina, en el momento que se activa para bajar al físico, necesita moverse. Cuando ya se activó, necesita moverse por algún lado. Esa es la misma energía de la chispa de nuestro nacimiento. Nosotros nacemos y la energía de lo que traemos necesita moverse por algún lado. Y no la muevo conscientemente, se va a mover inconscientemente. Entonces, esa energía ya se activó, viene hacia ti y tú no la puedes mover, va a tener que salir por alguna parte. Necesita salir y moverse. Entonces, por eso aparece de esa manera, rompe cosas. Y los cristales, la agua y lo eléctrico tiende a ser más sensible. Ok, ya entiendo. Ojalá Muchas te ayude, gracias. Sara. Que estés Sí, bien. muchas gracias. Igual en mi caso me funciona el agua bendita. O sea, yo no soy católica ni nada, pero yo empecé con agua bendita por todo lado hasta que dejó de pasar. Porque tiene que ver con la aceptación que te vas dando. O sea, a ver, la energía lo que necesita para hacerse consciente es que la reconozcas. Entonces, tú en el momento que dices, esto está pasando y hago algo al respecto, ya hay una energía de reconocimiento de que esa energía existe. Y algo me movió la ampolleta, algo me apagó la luz, algo, lo que sea. En el momento que yo lo reconozco, le pongo conciencia,
lo miro, le pongo luz, le sigo pegando esto. En ese momento, cuando le puse la luz, la energía empieza a bajar. Y si lo haces además de una forma amorosa, porque en el fondo el agua bendita no es como muéranse, no, es agua bendita, es algo que tiene que ver con cariño y con amor. Entonces lo pones ahí de manera amorosa con esa energía, siente el reconocimiento y la energía puede empezar a fluir de nuevo en ti. Ok. Por eso Muchas sirve gracias. tanto cuando uno se da cuenta de estas cosas, uno le dice a los espíritus no hay que pelearlos, hay que abrazarlos, hay que reconocerlos con amor, darse cuenta, decirles, mira, yo sé que estás ahí, sé que necesitas ayuda, de corazón, le prestas la energía como que necesite para aquello y va a funcionar y se va a mover y se va a comenzar a disolver. Si tú lo peleas, claro, no va a funcionar. Pero si lo pones con conciencia y con amor, funciona. Muchas gracias. Gracias, Sara. Tengo a Ima con la mano levantada hace mucho rato. Oh, no, no, Hola, Ima. tranquilo. Espérate, voy a bajar la mano para que así no se te quede lower hand. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola. Qué alegría que estés aquí hoy. Que hablamos en verano, que yo estaba muy nerviosa con todo el tema del virus y las energías y me tranquilizó mucho, nada más que hablar contigo. Y ahora, pues, y perdón si esto es un tema que a lo mejor no tiene nada que ver con la canalización, pero yo te lo voy a sacar y tú me das tu sabia opinión. Ahora tengo una cosa interior tan terrible con el tema de las vacunas, ¿me entiendes? Yo soy una persona muy intuitiva, que normalmente sé lo que es mejor para mí con el profundo respeto al resto de la humanidad. O sea, respeto profundamente todo y todo. Pero yo tengo ahora mismo una cosa interior que, por ejemplo, se me rompe en plato, es como esa cosa mental que lo primero que he dicho que Isma te va a tranquilizar, no vas a hacer nada, ni una cosa ni otra hasta que te tranquilices. Porque unas opiniones muy a favor, otras muy en contra, personas que me quieren constantemente, pero Isma, como que ya no has ido, están vacunando a millones de personas. Y yo con todo el respeto digo, o sea, como que tengo una tormenta interior, que yo digo, yo no hago nada mientras yo esté en esta tormenta, mi mayor labor ahora mismo es estar en calma, lo primero. O sea, no sé tú qué crees, qué piensas, perdona que es un tema muy delicado, pero tengo que hablar con alguien que me dé un poco de iluminación. Así que gracias. A ver, si quieres que te diga si tienes que vacunarte o no, eso no lo voy a decir. No, yo sé que eso es muy personal, yo sí. Ajá, pero desde un punto de vista energético estoy tomando la actitud correcta de decir, hasta que yo no esté tranquila, yo no tomo ninguna decisión. No sé, lo que tú creas. A ver, a mí me parece que es una súper oportunidad todo lo que está pasando para poder recobrar nuestro poder adentro. Y de alguna manera, todo lo que yo les decía al principio de cómo pongo ese poder afuera o cómo lo proyecto y lo transfiero afuera, es lo que necesitamos mirar cómo estoy proyectando eso en distintas personas, ya sea en que el gobierno me va a solucionar y me va a decir qué tengo que hacer, o cómo me cuido, o los doctores tienen la razón, o las vacunas son lo que nos va a salvar, lo que sea, para mí es proyectar el poder afuera. Y lo que necesitamos hacer en este momento es traer el poder adentro y empezar a mirarnos. Y la respuesta va a llegar sola, entonces en el momento en el que necesite mirarla y necesite resolverlo, que esa es una de las cosas importantes. La decisión se toma en el momento que necesita tomarse, no antes ni después. Y en el mundo en el que estamos, esta fuerza usurpadora de lo correcto, del bien y el mal que yo les decía, les gusta ir a decirle a todo el mundo que tienen que ponerse en el lado de lo correcto ahora ya. No, yo no necesito decidir hasta que me toque. O sea, si en mi país están diciendo que tal día le toca a los de mi edad, bueno, ese día decido. Decidir antes no me sirve. La decisión solo la puedo tomar en el momento que es adecuado de tomar. Si yo la tomo antes, me estoy poniendo en el bien o el mal. Y entonces estoy haciéndome en uno de los dos lados. Cuando hago eso, no solo me separo a mí, sino que separo a toda la humanidad también. Porque las fracciono. Digo, estos son los buenos, porque estos son los que piensan igual que yo, que sí hay que vacunarse o que no hay que vacunarse. Da lo mismo el lado. Esos son los buenos. Y los otros son los malos. Y no lo necesito. Yo lo que necesito es mantener mi poder para poder tomar la mejor decisión en el momento en que puedo tomarla.
Si mantengo mi poder, hay más probabilidades de que la decisión que yo tome sea mejor en el instante que tenga que tomarla. A mí me gusta pensarlo así, no sé si, a ver si sirve la metáfora. Cuando uno juega cartas o juega póker, por ejemplo, tiene que ir apostando todas las vueltas. Si uno hace malas apuestas, cuando quieres hacer la que realmente te sirve, va a tener poquito para poder poner ahí. Pero si tú hiciste buenas apuestas y guardaste hasta que tienes una buena mano, tu apuesta va a poder ser más fuerte y más firme. Y entonces tu energía va a estar mejor preparada para tomar una mejor decisión y moverte en el momento que sea adecuado moverse. Tenemos también esto en esta cultura de querer movernos antes de tiempo, de querer estar haciendo algo en todo instante. Y hay momentos en los que simplemente necesitamos dar un paso atrás y pasar. No es momento de tomar decisiones. Sigo manteniendo lo que tengo, no es momento de cambiar, ¿no? Y así. Pero es práctica. Eso es pura práctica de vida. O sea, de irme dando cuenta de cuándo sí y cuándo no. Muchas gracias. Es como mantenernos en nuestra sabiduría interna sin dejarnos arrastrar por las corrientes, da igual que sean o de un lado o de otro, porque yo estoy mucho en mi propia neutralidad, yo respeto todo, pero digo, yo soy yo, no soy ni una corriente ni la otra, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias y gracias, siempre hablar contigo es una fuente de energía y maravillosa. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ima. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Me hacen la señal de que estoy hablando muy bajito. Hablé como para adentro. Sí, ¿algún comentario, alguna pregunta? Dale, Janet, aprovecha. Te quería preguntar, yo desde mucho tiempo sentía lo que tú estabas comentando, pero ahora último ya no lo he sentido, un olor muy especial. Cuando conectaba con alguien, yo sentía que había alguien en mi casa o en mi habitación, por el olor muy característico, olor como a cigarrillo. Ajá. Hasta incluso una vez abrí la ventana y pensé que alguien estaba fumando y el olor estaba subiendo. En medio del campo es que no había nadie, que yo te digo que hace muchos años atrás. Pero yo diría que hace bastante tiempo que no lo estoy sintiendo ya. Entonces quisiera que me explicaras un poquito, si es posible. A ver, es que depende, a ver, la explicación que doy va amarrada a un poco lo que le dije a Sara antes y el aspecto sensorial de por dónde llegue puede variar, no siempre son visiones, hay personas que pueden ser, pueden escuchar cosas, hay personas que pueden oler cosas y así, puede cambiar de un sentido a otro, ¿sí? Sin embargo, en este caso, me viene otra cosa, me viene la sensación de que hubiese una presencia ahí. O sea, de que fuese una persona que fumaba y que fuese cercana, que estuviese como intentando llamar tu atención. Como les decía yo en esto, voy a volver al caso de lo primero que le expliqué a Sara, entonces, que tiene que ver con los muertos. Porque siento que va por allá el asunto. Yo les decía que hay dos casos. Están los que están en transición, que no se enteraron, y están los que están en alguna otra dimensión. Esos que están en alguna otra dimensión, cuando llegan a cierto rango de checklist cumplido, de lo que a uno le pidieron en esta vida acá cumplir, empiezan a tener ciertos permisos. A lo mejor no llegan a ser un maestro ascendido, pero sí tienen ciertos permisos de conexión con nosotros y esos sí buscan que nosotros los escuchemos y sí buscan espacios donde puedan comunicarse con nosotros. Y me suena, me huele, iba a decir, me huele a que va por ahí el asunto en este caso. El checklist, voy a aprovechar de explicar esto. No todos tenemos el mismo listado de cosas por hacer en la vida. Cada alma, cuando encarna, se pone ciertas metas de cosas que ir integrando y que ir mirando dentro del proceso.
Entonces no sirve compararse con lo que hace el otro, sino que lo único que yo puedo hacer es darme cuenta de qué voy necesitando yo adentro de mi alma para ir completando aquello. Entonces hay almas que se ponen metas muy bajitas y cuando las pasan igual cumplen y pasan a la siguiente dimensión. Hay otras almas que se ponen metas más grandes, sea porque las traen acumuladas o porque decidieron ponerse más carga encima. Hay personas que son así, somos así, nos gusta ponernos carga. Entonces, o la acumulamos, no sé. La acumulamos y entonces el checklist de las cosas que necesito hacer es más grande y entonces necesito cumplir más para poder saltar. Claro, voy a una dimensión a lo mejor un poquito más arriba, por decirlo de una manera que nuestra cabeza lo entienda. Y entonces cuando uno llega a cierto rango de aquello, tiene permiso para poder conectarse abajo. Y aparecen esas conexiones, pueden ser sueños, es que es lo más común, pero también pueden ser con presencias de ese estilo, tipo, tipo visiones o olores o cosas así. Entonces, a mí en este caso me suena que es alguien que le gustaba fumar, de hecho. No, no es casual. Gracias. Y cuando se va, cuando ya te entregó lo que necesita o viste lo que quería mostrarte. De repente no lo ves en relación a esa persona, pero ya lo viste y es como, ay, ya se dio cuenta al fin, ok, puedo irme. Y ya no lo siento. Hace mucho tiempo, mucho tiempo que ya no lo siento, pero era bastante común. Pero es un olor, es que tan extraño como entre cigarrillo y un olor como medio nauseabundo. Es que es un olor bien especial. No sabría cómo explicarte. Para que no se Perdona que cigarrillo, me ¿verdad? exprese, pero quiero ser lo más honesta posible. Sí. Que a lo mejor esto puede ayudar a otras personas también. Sí. Todo es sincrónico siempre en esto, ¿no? Nada es casual de las preguntas que salen ni nada de eso, ni los comentarios. Gracias, Janet. Gracias. Adriana, tanto tiempo, qué bueno verla. Igualmente. Querido, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Acá estoy. Estoy hecha un cuarto sin uso. Ya. Ya. Me como anillo al dedo los ejemplos que usaste. Siento que necesito hacer, pero no tengo idea qué. Es mi tiempo de hacer algo, pero no sé por dónde empezar. Y otra cosa que antes de olvidarme, quería decir con respecto a Ima de la vacuna, que no es la única, somos bastante. Y como dijiste, este es el momento de ir hacia adentro, nuestro poder. Y eso es lo que estoy experimentando ahora. Mi pregunta es, ok, ¿hay alguna manera de saber por dónde empiezo? Sí. Y tú que ya tienes la herramienta porque estuviste en clases ya conmigo, deberías empezar a preguntar. Ahora, usualmente cuando uno está en el estado en el que tú me muestras, uno necesita como un jump start, ¿sí? Como que no sirve como darle contacto al auto y decir, ya voy a canalizar. No, uno como que necesita una ayuda de tener una base de dónde pararse. En el caso de la canalización, eso quiere decir empezar con algunas preguntas prediseñadas, por ejemplo, para que eso pueda empezar a moverse. Y preguntas que no sean muy trascendentales, sino que preguntas que te permitan empezar a moverte poco a poco para que se abra la selva que aparece dentro de esa habitación. O sea, porque lo que veo es como que no es que la habitación solamente esté con cosas en desuso ahí adentro, sino que ya se llenó de polvo. Y, y puedo encontrar varias telarañas y cosas por el estilo ahí adentro. Entonces uno necesita entrar con cierto cuidado para que el espacio no te asuste. Es eso. ¿Sí? Entonces, como
prender la linterna, no prender la luz, porque si prendes la luz va a haber tal desorden que te va a dar más susto. Es mejor entrar a la bodega prendiendo la linterna como para mirar de a poco algunos espacios, algunos recovecos. Yo te puedo sugerir directamente dos cosas. Recuerdo que en el manual del curso habían unas preguntas de práctica. Podrías ocupar esas preguntas como para darte un... te lo recomiendo porque sé que tomaste el curso, si no a lo mejor te recomendaría otra cosa, pero siento que eso es además lo que más te puede funcionar dentro de lo que veo. Es hacer esas preguntas como para comenzar. Okay. O lo otro es que nosotros lo que hacemos es que estamos ofreciendo una vez al mes, bueno, pero ya este mes ya empezamos. Son unos desafíos de canalización sobre un tema en específico. Entonces damos vuelta alrededor del tema con las preguntas y eso tenemos resultados buenísimos con las personas que lo siguen. Entonces son 14 días de desafío donde todos los días hay una pregunta y esperamos que las personas la respondan todos los días a esa pregunta. Y los resultados que tenemos con los que los siguen son muy, muy buenos, sobre todo para los que se sienten medios trancados o perdidos. O sea, los creamos para aquello y pasó que finalmente hay mucha gente que se queda de un mes a otro porque le va muy bien. Pero los creamos y los diseñamos pensando en las personas que querían empezar a moverse, que se sentían ahí como en estancamiento. Sí. Entonces esas son las dos cosas que podría decirte como para empezar, como para que aproveches la herramienta. Así salga una palabra o así salga el simplemente sentir que estuviste conectado un rato y no salga nada. Con eso ya va a empezar a moverse y van a despertarse cosas. Lo que hemos visto, por ejemplo, que pasa con las preguntas de práctica y con los desafíos es que entre medio los sueños también empiezan a hablar, empiezan a mostrar el camino. Entonces no solamente pasa con lo que vas canalizando, sino que los sueños que empiezas a tener esas noches, de esos días en los que estás en el proceso, también se revelan cosas y aparecen. Y empiezan a aparecer respuestas así rápido. Definitivamente tengo respuesta a lo que pregunto, pero no sé si estoy preguntando lo correcto, porque me muevo casi como en lo mismo. You know? Entonces digo, bueno, ok, mi cuarto, entro así y le echo una miradita, como dice vos, lo veo que está tan desordenado que dije, ay, no, mejor cierro la puerta y me voy. Es que puede ser que esté pasando eso, que estés recibiendo la respuesta, pero también sientas que, a ver, hay una cosa que está pasando en la época de pandemia, que yo la he visto en muchas personas, en varios otros alumnos, que muchas veces le muestran lo que pueden hacer, pero no tenemos la fuerza psicológica para hacerlo. Y es como la fuerza de voluntad para poder sostener el cambio o lo que el maestro me está mostrando que puedo hacer. Y eso tiene que ver justamente con que estamos en tal estado de alerta que estamos gastando mucha energía interna en mantenernos alerta, porque el entorno nos tiene alerta. Entonces, incluso así no veamos noticias, no veamos redes sociales, no leamos un periódico, algo pasa, estamos en ese estado de alerta media constante y eso hace que nuestra fuerza de voluntad esté más bajita. Entonces, lo primero, no te golpees y no te sientas mal de que esté pasando porque es algo que yo lo estoy viendo por todas partes. Incluso a mí me pasa con algunas cosas, lo veo en mi familia también. Es algo que es como un momento en el que necesitamos aceptar que estamos movidos, que estamos medio jodidos, que no estamos cómodos. Es un momento en el que tenemos que darnos permiso, ¿sí? De no ser perfecto y de no seguir las instrucciones. Y creo que eso también puede ser importante que hagas, que te des permiso de saber que hay un par de días más de descanso y ya. O sea, date permiso de decir el lunes empiezo la dieta, no pasa nada. ¿Sí? Eso es muy certero lo que me estás diciendo, es un mensaje muy directo para mí. Mi sentir era que ya no tenía que volver al mismo ritmo que estaba. Y después de una cirugía que tuve en el brazo, se extendió el tiempo de recuperación, llegó la pandemia
Y se pasó el tiempo de la pandemia, vuelta al trabajo, y era un rechazo así. No, estos no. Entonces, me enfermé, tosía y tosía y tosía, y que trabajo con pacientes, estaba el COVID, y of course no podía trabajar. Entonces, decidí eso, directamente hablar con mi jefa y decirle, creo que me voy a tomar un tiempo. Pero mi tiempo fue, ok, voy a esperar unos meses. Y acá voy ya un año casi, un poco más. Pero siento que hice lo que estabas sintiendo en el momento, pero ¿ahora qué? ¿No? Por eso te preguntaba, estoy estancada, me siento que estoy caminando en el mismo círculo y con esa carga de que no estoy actuando igual que el resto de la gente. ¿No? Porque todos te vienen y te preguntan, ¿y en qué trabajas? No estoy trabajando. Y es como que, oh my God, no estoy trabajando. La expectativa del trabajo, claro. Entonces, yo no sé cómo actuar. Yo veo a alguien que me va a preguntar eso y ya como que, no sé qué responder. Pero es que ahí mismo también tiene que ver con tu poder, Adriana. O sea, el poder de decir, no, lo que me pasa es esto. No estoy trabajando, estoy en un periodo en el que estoy mirando y observando cuál es mi siguiente paso y darte permiso. A ver, digo yo, si uno tiene la posibilidad de hacerlo, no es malo hacerlo. Ahora, si tú estuvieses en una situación donde tienes que darle de comer a tu hijo y no le estás dando de comer, bueno, hay que hacerse cargo. Pero si tienes el espacio como para poder hacerlo y tomarte el tiempo de decir, bueno, no, necesito encontrar realmente dónde está mi poder adentro, creo que es bueno hacerlo. Ahora, también creo que es bueno ponerse fechas. O sea, decir, ok, voy a aceptar esto, pero lo voy a aceptar un mes más. Entonces, de aquí al 7 de mayo, el 7 de mayo yo tomo una decisión. Y es un poco lo que le decía a Ima. Me pongo una fecha para tomar la decisión porque así sé que en ese momento la tomo. Antes me relajo hasta el 7 de mayo. No me importa. El 7 me despierto y digo, ya, hoy es el día de la decisión y según cómo estoy hoy, me muevo. Entonces me pongo fechas para poder darme el espacio. Porque eso me va a dejar tranquilo. Decir, no, yo estoy de vacaciones hasta el 7 de mayo, no me pregunten nada. Ok. Es divertido en una parte porque cuando yo decido y digo, all right, voy a empezar a llenar aplicaciones, voy a mandar sé que me van a llamar porque hay una cantidad enorme de pedidos con respecto a lo que yo hago. Y me salta algo más en mi cuerpo. Por ejemplo, ahora me operaron el brazo derecho, ahora ya tengo el brazo izquierdo en la misma situación que el derecho. ¿Cómo andan? Entonces, esas son mis preguntas. Ok, si no tengo que volver a ese ritmo, necesito al menos tener una guía a dónde voy. Pero tu cuerpo te está diciendo clarísimo que ese no es el ritmo entonces. O sea, ese no es el lugar, ese no es el ritmo. Para poder darte cuenta de a dónde, tienes que permitir que la intuición suba un poco. O sea, si el cuerpo del que está hablando, tu intuición está sintonizada a nivel del instinto físico, biológico, corporal. Es un buen lugar para cuando tengo miedo y necesito protegerme o pelear. O sea, para el switch de pelear o correr. Muy bueno tenerlo en ese nivel. Pero cuando uno quiere tomar decisiones un poco más trascendentes, no es un buen lugar para tener la intuición. Pero para lograr que suba y la muevas, tienes que aceptar primero lo que el cuerpo te está diciendo. Okay. Cuando aceptes lo que el cuerpo te diga, la intuición va a poder empezar a despertar. Esto es como el despertar de los chakras en el orden de la subida del kundalini. O sea, si no están alineados los de abajo, los de arriba no van a funcionar tan bien. Entonces, empezar a moverlos. Y dentro de eso, la respiración del corazón que veíamos en el curso, que es centrarte con el tongue en el corazón, igual te va a ayudar para que éste esté despierto. Así no canalices nada. El solo hecho de estar en esta conexión va a ayudar a que éste esté activo. Y una vez que éste esté activo, el resto se mueve también. Sí. Gracias, querido. Gracias, Adriana. Tengo a Sara otra vez. Aprovecha, Sara. Otra pregunta.
¿El péndulo es una herramienta para canalizar? No. Tiene que ver con lo mismo que le acabo de decir a Adriana. ¿Por qué? Porque el péndulo, aunque sea muy finito, se mueve desde respuesta muscular. Entonces, la respuesta que te trae el péndulo viene asociada a una sabiduría que tiene que ver con el cuerpo, con la parte instintiva, no intuitiva. Nosotros cuando canalizamos intentamos ir a la parte intuitiva, que está en otra frecuencia dimensional, por así decirlo. Okay. Entonces, no es que el péndulo esté malo, sino que yo digo, hay que saber qué preguntarle a qué. Entonces, tú le puedes preguntar a tu cuerpo qué puedes comer al péndulo y te va a funcionar excelente. O sea, si tú quieres diseñarte una dieta, el péndulo, espectacular, va a funcionar súper bien. Si le quieres preguntar al péndulo cuál es tu propósito en la vida, probablemente no va a ser tan bueno. Okay. ¿Por qué? Porque el péndulo va a pensar, o sea, va a conectarse con el instinto y el instinto es sobrevivencia. Entonces el péndulo te va a llevar a propósitos que tienen que ver con sobrevivir, no con el desarrollo de tu alma, por ejemplo. O sea, esa es la diferencia. No le preguntaría, y tampoco le preguntaría en canalización, por ejemplo, a un maestro X qué comer. Ya. Yo no lo haría así. A menos que fuese un maestro que me dijera, yo soy experto en la sabiduría de los nutrientes que requiere el cuerpo. Si fuese así, claro, bueno. Pero si no es un maestro experto en eso, si yo le pregunto qué comer, me va a decir, no necesitas comer. Ujú. Obvio. Pero me muero de hambre acá abajo igual. Entonces, el péndulo va más hacia la parte instintiva biológica. Ok. Pero con el trabajo de chakras, de saber si está alineado uno u otro, sí ¿El funciona péndulo? bien porque sí, Sí, porque sí. es en el cuerpo, entonces sí puede ver que algo está funcionando mal en tal chakra y todo. Ok, Sí. ya. Sí, lo que esté asociado con lo físico, o sea, no solamente el cuerpo, puede ser con respecto a un lugar, con respecto a, no sé, la gente, por ejemplo, que ocupa la varilla de radiestesia para buscar agua, también podría buscar agua con un péndulo o un cruce de agua con un péndulo. Ok. Todo lo que tenga que ver con lo biológico físico, el péndulo te lo va a contestar bien. O sea, como, ¿de qué color me sirve pintar mi habitación? El péndulo probablemente igual te lo va a lograr contestar bien porque tiene que ver con cosas materiales. Ok, perfecto. Vale, gracias. No hay de qué. ¿Tenemos tiempo para una más? ¿Comentario más? ¿Pregunta más? Parece que no. Bueno, entonces les voy a dar mis contactos por si me quieren contactar. Me pueden encontrar en Instagram en Morano Pablo, ese es mi Instagram, Morano Pablo, por si me quieren seguir ahí y leer algunas cositas. Y también pueden encontrar un poco más de lo que hago en sabiduriainterior.com. Ahí pueden encontrar también algunas cosas más. Y no sé si puedo pasar un aviso. ¿Está bien pasar un aviso de curso, Ernie? ¿O me estoy pasando de listo al hacerlo? Ernie. Perdón, no te escuché. Ah, no, te decía que si puedo pasar un aviso de curso Sí, o me claro, paso de sí, listo al hacerlo. Sí, claro, de- ya. Paso el aviso y definitivamente. después. Dime. Además de eso, cuando ponga tu video, esta charla en YouTube, voy a poner toda la información. Entonces, Ah, todos perfecto. aquellos que se han registrado pueden ver en forma escrita toda la información que tú... Pero adelante. Ah, perfecto. Entonces voy a pasar el aviso y le respondo a Mercedes que levantó la mano que acabo de ver para que no se quede con las ganas. No, le iba a contar que vamos a hacer un curso de canalización en mayo. Entonces la información de eso está en cursodecanalización.com. Así, simple. Ahí encuentran la información, nada más que eso. Ese era el aviso. Entonces, Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Am, Quería hacer una pregunta que todavía no sé exactamente qué es lo que me Ujú. sucedió. Hubo un tiempo que tenía conversaciones con una persona, pero esa persona no estaba ahí, solamente estaba yo sola
y tenía conversaciones con otra persona. Y eso se llevó mucho tiempo, como 5 o 6 años. ¿Qué fue eso? Todavía no sé ni lo que fue. Así como me lo cuentas, a mí me suena que estabas canalizando a esa persona. Y que me hace preguntas, le contesto y yo le hago preguntas, me contesta. Sí. Era un ir y venir de horas, de estar conversando con esa persona. Sí, mira, hay una cosa que pasa, me acordé de algo que sucede con respecto a nuestra encarnación. Nosotros reencarnamos varias veces, pero no existe el tiempo cuando reencarnamos, ¿sí? Eso quiere decir que todas mis encarnaciones están ocurriendo al mismo tiempo aquí y ahora. ¿Me sigues? Sí. ¿Sí? Okay, ya. Nosotros, ya sea de forma espontánea o voluntariamente cuando canalizamos, podemos encontrarnos y conversar con esas encarnaciones. Y esto yo lo he visto, me ha pasado a mí en consulta con varios pacientes y he visto algunas personas a las que les pasa y de repente en niveles avanzados del curso jugamos un poco con prácticas de este tipo, donde lo que hacemos es pedir que la sabiduría que necesito respecto a un tema en particular me la traiga una de esas encarnaciones que sí la tenga. Y lo que hemos visto es que eso pasa para los dos lados. O sea, no solamente me mandan información a mí, sino que también me hacen preguntas de vuelta para que yo las responda. Entonces, lo que tú me estás contando me suena a que tuviste una relación de conversación con alguna de tus otras encarnaciones, con la que necesitaban intercambiarse sabiduría para un lado y para otro. Entonces estaba hablando a mí misma con otra encarnación mía. Eso es lo que me suena a mí con lo que tú me cuentas. Wow. Pero años y... Sí. Oh my God, me sorprende, nunca lo entendía porque siempre tenía que ser conversaciones y conversaciones y conversaciones. Porque Y yo no... necesitan la información de ellos también tuya. A veces nosotros decimos, ay, pero es que yo no sé nada, mi vida es tan rutinaria, en realidad, ¿cómo voy a estar yo ayudando a alguien más? Y resulta que hay algo que la otra encarnación no ha podido ver, que uno ya lo tiene resuelto y lo ve como que, esa cosita, pero para la otra encarnación es sumamente importante conocer qué es lo que pasó. Wow. Y puede ser mi propia reencarnación, pero si yo estaba en mente que estaba hablando con una persona existente, no era con esa persona, sino era con mi reencarnación. Porque esa persona tiene nombre y esa persona es existente. Lo que puede suceder ahí es que la mente lo traduce como esa persona para poder verlo. Sobre todo si la encarnación es del futuro, porque nosotros no podemos ver exactamente qué pasa en el futuro. El ejemplo que a mí me gusta dar es si viniese alguien del 1500 a acá a ver lo que nosotros hacemos de conectarnos aquí por una pantalla, no entendería nada que está pasando. Probablemente diría, oh, son piedras obsidianas que se encienden y donde ellos pueden ver imágenes dentro de las piedras obsidianas. Y mira, tiene una gigante. Tiene muchas caras en la obsidiana que se le presentan. Porque uno traduce con lo que sabe. Lo mismo puede pasar con una encarnación de un yo del futuro. Uno lo asocia a una persona que conoce para que la mente pueda aceptarlo. Porque si no, nosotros tenemos un switch adentro que es para no volvernos locos. Existe ese switch, por eso es que uno no se puede volver loco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese switch se activa y te frena y no puedes tener la comunicación. Entonces, la forma que tiene nuestro interior de hacer el bypass del switch es ponerlo en una imagen que tu mente consciente sí acepte. Oh. Wow. ¿Entendió? Sí. Es medio enredado. Ya, I don't know.
Es lo que es, pero ya como que, ya como que para eso, como que ya no quiero Un segundo. entrar más en eso. Como cuando comienza la conversación y no, porque Claro. no sé con quién estoy hablando. Denme un segundo que viene a despedirse de mí, mi hijo que se iba a acostar y le gusta decirme buenas noches. ¿Y qué Ok. pasa? Iker, pasa. Siempre me viene a decir buenas noches. Va a tener que saludarse. Venga, a decir buenas noches. Oh. Oh, lindo. Hola. Hola. ¿Te acuerdas de Hola. en Nueva York? Que lo conocimos en Nueva York, ¿te acuerdas? No, ya, ahí lo sé. Ya. Ok. Gracias, Mercedes. Gracias a usted. Voy con Luz Eugenia que tiene la mano levantada y después con Janet, porque Janet ya habló primero, entonces voy con Luz Eugenia para darle la voz. O no sé si es ella o es él. Soy yo. Buenas tardes. Hola. Noches. Espero estén muy bien. Bajito te escucho, muy bajito. Hola, ya. Por ahí, sí. Ok. Buenas noches, yo soy sobrino de Luz Eugenia. Espero se encuentre muy bien. Me llama la atención el tema que están tratando el día de hoy. Me gustaría como, pues, contar alguna anécdota que me pasó algún día y saber el punto de vista que usted tiene al respecto. Pues yo tuve un amigo, tuve un tiempo en el que tuve un amigo del colegio y el joven se suicidó, se ahorcó. Entonces, pues, y en ese tiempo, como que yo me lo encontraba en toda parte. Pues el hombre como que venía alguien y yo lo veía y no, este man. Ve no, alguna cosa y es el man. Entonces, pues en toda parte me encontraba. ¿Y? Pues, no, lo dejé ahí, pues me generó mucha curiosidad, pero no, nunca como que llegarme a decir algo en un sueño, no, pues no. Algo No, pero, o sea, lo que tú relatas tiene un poco que ver con lo que yo le respondí antes creo que fue Sara con la que hablamos de los muertos. Cuando las personas mueren de golpe y un suicidio también puede pasar que haya una no preparación para despegarse de ciertas cosas. Puede ser que en el suicidio haya una preparación para despegarse del cuerpo, pero no, o de una emoción que no le gustaba, pero no así el cuerpo. Entonces, por ejemplo, una persona que se suicida puede decir, bueno, lo voy a hacer para quitarme esta emoción que tengo encima. Claro, se saca la emoción, pero no estaba listo para sacarse el cuerpo. Cualquier atadura que quede hace que el alma pase por un proceso en el que no sabe dónde está y está como medio perdido. Entonces, puede que si te aparecía, bueno, quizás sí estaba ahí y tú lo estabas viendo. Y después ya deja de aparecer porque finalmente logró hacer su proceso de alguna forma y ya puede el alma transitar. Pero eso me suena. bueno, y otra cosita pues ahí por los likes. Es que, por ejemplo, a veces yo estoy dormido y como que estoy soñando algo y pues está como sonando el despertador, entonces uno se empieza como a despertar lentamente y bueno, entonces el sueño piensa que está en la vida real y empieza como a hablar, pero se escucha y uno no, pues que estoy soñando. Entonces, pues es como charro. Sí. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? No, que de pronto pues que pues qué relación tiene eso con el tema tratado, de pronto pues como saber a qué viene eso. Sí, mira, no, nosotros cuando soñamos, movemos, nuestra energía se mueve. Es como que nuestro espíritu no queda completamente en el cuerpo, sino que se sale un poco siempre. Nosotros podemos creer que no, y nos puede dar susto que salga, pero es normal, es natural y no pasa nada. ¿Sí?
Y uno siempre está haciendo estos viajes, como por así decirlo, a la fuente. Todos los sueños hace un viaje a la fuente y vuelve. Habla con el alma y vuelve. Eso pasa siempre. Nos acordemos o no, pasa siempre. La frecuencia de qué tan profundo sea o qué tan espiritual sea, depende del sueño, pero siempre quedamos en alguna parte dentro de ese proceso. Y suele suceder que en la mañana temprano, cuando uno está volviendo a la conciencia, a veces el cuerpo se despierta antes o algunos sentidos comienzan a despertarse antes de que la conexión sea completa de nuevo. Que es un poco lo mismo que le decía Sara respecto a la energía que llega. La energía biológica en el sueño, en el fondo, el cuerpo ya está recuperado y está listo para funcionar, porque, ya sea porque ya se descansó lo suficiente o porque escuchó la alarma y se despierta, pero la energía del espíritu de uno todavía está en el proceso de volver. Son milésimas de segundo, pero para la conciencia de uno es suficiente como para sentir de que, ah, esto es raro, ¿por qué me escucho así? ¿O por qué creo que estoy despierto si no estoy despierto? Para la conciencia se le hace una eternidad, pero son milisegundos que son como el proceso de sincronización. Es como cuando estamos hablando aquí, si la red está un poco más lenta, mi voz no va al mismo ritmo que mis labios, entonces como que uno lo siente como algo está raro aquí, no está sincronizada la voz con el movimiento de la boca. Pero ya al rato, y se sincronizó y corre de nuevo. O como cuando me quedo pegado, cuando estamos conectados así en Zoom, uno se queda pegado y la voz como que pone más lenta y después se pone súper rápido y se sincroniza de nuevo. Es el mismo fenómeno, pero en nuestra conciencia. Eso. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Así que tranquilo que no es nada malo, no pasa nada. No hay nada que preocuparse. Ok, gracias. Gracias. Janet. Quería compartir mi experiencia muy parecida a la de Mercedes. Yo creo que a muchas personas les sucede lo mismo. Hace mucho tiempo también tenía conversaciones. Pensaba que tenía un amigo con el que hablaba de todo y hablaba mucho. Pero hasta que un día, hace mucho tiempo atrás, cuando viví esa experiencia me di cuenta sola que hablaba conmigo misma. Bueno, también había escuchado muchos audiolibros, muchos charlas y me empecé a dar cuenta, encajé la pieza que me faltaba en el rompecabezas. Y era que estaba hablando todo el tiempo conmigo misma, pero era una forma de enseñarme mi interior de que tenía que aprender a amarme. Sí. O sea, esa era la lección, pero clarísima, que todos tenemos un problema de autorrechazo tremendo. Entonces, era tan claro cuando lo vi, y eso desapareció en el momento en que yo lo vi, que era simplemente aprender a amarme a mí misma, y que sí, todo el tiempo había estado hablando conmigo misma. Ahora, la mente no acepta cosas abstractas, tiene que identificar, eso está en neurociencia, una persona, un cuerpo físico, en materia, por lo tanto lo atañe inmediatamente a una persona específica, porque la mente no acepta cosas abstractas, siempre necesita saber, es básico. Entonces ahí me di cuenta, y eso desapareció por completo. Déjame decirte que desapareció. La mente consciente necesita algo conocido para relacionarlo, para poder procesarlo. Si no, no puede procesarlo y ahí es cuando lo corta. Entonces, también mientras nosotros más espacio nos damos para conocer cosas distintas, la mente consciente se da más espacio para que otras cosas del mundo interno puedan fluir y aparecer. Gracias, Janet. Gracias por la conversa a todos. Me gustaron mucho las preguntas, estuvieron muy interesantes. Así que voy súper contento. A mí me encantan estas conversaciones así donde aparecen varias cosas nuevas. Entonces yo con esto les voy a dar las gracias, me despido, muy contento de que hayan estado aquí escuchándome y por compartir. Gracias, Ernie, una vez más por la invitación a estos encuentros.
Muchas gracias, Paulo, y te esperamos. No sabemos cuándo sea posible para ti viajar. Yo sé que el país está cerrado, me refiero a Chile, Sí. por un mes así. Aunque quisieras venir, no podrías venir. Pero vamos a tener que fijar una fecha porque aquí tenemos un lugar en Nueva York donde podemos hacer un retiro. Sí, Entonces, veremos cuándo se darán las circunstancias y será un placer tenerte. sí, yo feliz porque lo de los retiros es instrucción de arriba, así que hay que hacerlo. Cosa que se terminen de alinear las cosas físicas y lo vamos a hacer y va a funcionar. Que sea antes de julio. Hay cosas que uno puede querer y ahí están, pero bueno, vamos de a poco, siempre hay tiempo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Entonces ha sido un placer, como siempre, tenerte. Y yo sé que nos veremos ya sea en forma virtual o presencial. Así es. Bueno, Gracias. Chao a todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Ernie. Bueno, veros a todos. Gracias. Buenas noches, bendiciones para todos. Gracias.